Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado de hoy, esta vez por videollamada, Ujú. porque Bauya Ari es el escritor de la ciudad de Formosa. A sus 17 años publicó su primer libro, Cuánta valentía, Ensayo sobre la inconformidad, una obra que combina filosofía, psicología y poesía para reflexionar sobre la condición humana, apoyándose en una variedad de lecturas, mitos y metáforas. Es además colaborador en el medio digital Trasquinto, donde escribe artículos y reflexiones sobre el mundo actual. Es miembro de la Asociación de Filosofía Argentina y además se está formando en la Escuela Libre de Psicoanálisis de Buenos Aires. Se encuentra en el último año del colegio secundario y actualmente trabajando en todo lo referido al arte. Buenas tardes, Bau. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha todo bien? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Un gusto. Eh, ahí te vemos también, buenísimo, genial. Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien acá intentando entender un poco el Zoom, pero creo que Sí, estoy sí, pasa, apareciendo bien. pasa. Bueno, contanos un poco cómo fue tu acercamiento a la escritura, siendo que sos una persona tan joven y que evidentemente ya venís escribiendo, ¿no? Hace rato. Bueno, realmente todo comienza desde que tengo 14 años más o menos, Ujú. épocas de cuarentena. Bueno, yo un tanto descubriendo, ¿no? Porque esa es como la edad en la que uno empieza a tener más raciocinio sobre las cosas que hace, las cosas que le gustan. Y en eso me doy cuenta de que me gustaba mucho leer, por ejemplo. Ujú. Leía muchísimos poemas, sobre todo de Pablo Neruda, y de ahí esa lectura se combinó también con escritura y fue progresando con el tiempo hasta llegar a lo que estoy hoy en día con los libros. Ujú. ¿El componente psicológico de tu escritura surge más o menos alrededor del mismo tiempo o viene después de tu inicio con la literatura? Y ciertamente viene después, sobre todo en unas olimpiadas que se hacían acá en Formosa el año pasado de filosofía, Ujú. unas olimpiadas en las que, bueno, la competición consistía básicamente en escribir un microensayo, un ensayo breve sobre algún tema y bueno, en el colegio había que participar en eso sí o sí, porque así justamente acreditabas el espacio de filosofía. Ujú. Entonces yo hice y me terminó gustando y ahí fue que continué escribiendo. Claro. O sea, ahí nació como La la, curiosidad. la parte, pero también un poco el libro, ¿no? El libro que publicaste, como que viene un poquito por ese lado. Sí, sí, el tema era la inconformidad justamente. Ujú. Yo la describí como muy brevemente en esa competición, pero me gustaba tanto el tema y sentía que le podía sacar tanto que lo continué expandiendo. Es Ujú. como si en eso encontré como el punto por el cual poder canalizar todo lo que yo quería escribir. Claro. Hay mucho también, vos me decías de los 14 años, ¿no? Y de este tipo de proyectos, hay mucho de inconformidad en la adolescencia para empezar, ¿no? Como que si hay una etapa de la vida que está cargada con el hecho de decir que no, creo que es esa. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. A mí todo eso me resonaba a mí y no solo eso, sino a la gente que me escuchaba en las Olimpiadas, mis Ujú, compañeros, mis amigos, cualquier persona coincidía con todas las cosas que yo iba plasmando ujú. y eso era lo que me gustaba del tema, justamente Ujú. la universalidad del mismo. Y específicamente, en el caso de tu libro, ¿qué buscaste plasmar dentro de esta temática? Un poco más específicamente. Bueno, Ensayo sobre la inconformidad es realmente una colección de escritos míos, Ujú. entre ellos el ensayo sobre la inconformidad, en los cuales busco un poco reflexionar acerca de la condición humana, acerca de la sociedad, la vida en sociedad, el hombre y demás. Todo eso desde la postura filosófica, psicológica, que es, digamos, en los que ciertamente me supe como adentrar. Ujú. Y me gustaba mucho hablar de cómo es que uno suele sentirse inconforme incluso sin darse cuenta, por ejemplo.
Y eso relacionarlo también con el valor del presente, eso relacionarlo con cómo es que desde la sociedad que también se promueve la inconformidad y toda esa clase de cuestiones son las que voy como hilando en el ensayo. Y Ujú. así es como se va desarrollando el tema. Claro, sí, sí, totalmente. Somos una sociedad súper inconformista, pero a la vez es como que de cierta manera nos impulsan a quedarnos en esa quietud de sentirnos inconformes, ¿no? Como que hay ahí toda una cuestión. Me parece un tema súper interesante para retratar en un ensayo. Sí, a mí me gustó tanto que quería que todo el mundo lo pueda leer. O sea, no solo que quede para mí el ensayo para la Olimpiada. Ujú, Y fue por eso que lo continué expandiendo y que lo continué compartiendo en medios, bueno, en las librerías y demás. ujú. Y así fue como poco a poco le fui agarrando y fue tomando sobre todo más seriedad el contenido y el tema. ¿Cómo lograste la publicación en físico? Que es una cosa bastante compleja, la verdad, para todos los autores, pero bueno, para un autor que recién arranca más todavía. Sí, es de hecho más difícil. Había una frase que decía que publicar un libro es más difícil que escribirlo. Sí, Y en ese proceso es que me di cuenta que era verdad, porque es, bueno, todo el encontrar una editorial que sea independiente, tradicional, eh, que te acepten el manuscrito, cosas así. claro, Yo, sí. por esa razón, es que primero, por eso justamente por esa dificultad es que yo tenía pensado que se quede solo como en un libro digital, tal vez. Ujú, Eh, Sin embargo, me topé con la imprenta Columbia de Buenos Aires, que es una editorial de por allá, bastante lejos de donde estoy, pero ujú, charlé con el dueño, estaba viendo sus trabajos, tal, y la verdad que estaba todo muy bueno. Y bueno, de ahí fue que coordinamos y es que se pasó a todo ese proceso de publicación, bueno, el registro y demás. ujú. Sí. En tu libro nombras a muchos autores diferentes. ¿Estas lecturas son anteriores a la producción del libro o fuiste indagando a medida que avanzaste en la producción? Y son ambas realmente. Bueno, como dije, a mí me encantaba leer desde mucho antes y Ujú, en la filosofía yo encontré como un lugar en el cual más me sentía cómodo, ujú. sobre todo porque esa cuestión de hacer preguntas que nadie hace o buscar como un planteo, una reflexión en cosas cotidianas incluso, es que a mí me llamaba mucho la atención, porque claro, y más aún con 15 16 años, yo nunca me había preguntado esa clase de cuestionamientos como cuál será el sentido de la vida Claro. o para qué uno está en el mundo y demás, y Mm. de repente ir leyendo autores y demás que hablaban. ¿Llegaste a alguna conclusión sobre el sentido de la vida que nos puedas acercar? Porque yo con 34 te digo que todavía lo estoy buscando. Y ahí está lo lindo de la filosofía, que no Ujú, busca del todo respuestas, sino que son más preguntas inclusive. Preguntas. ujú. Claro, sí, tal Pero cual. sí que ob- obtenés como una mayor conciencia de las cosas, o sea, al Mm, justamente enfrentarte a lo nuevo. Ujú. Y todas esas reflexiones y demás fue que yo las fui incorporando al ensayo ujú. junto con las que iba leyendo a la par. Evidentemente iba buscando para esa Olimpiada contenido con el cual pueda relacionar lo que yo quería decir. Ujú. ¿Y por qué decidiste incluir en tu libro, una vez finalizado el libro, la poesía dentro de esta obra que por ahí al principio es más reflexiva, surge más desde la filosofía y demás, más volcada a lo que es un estilo de ensayo por ahí, más clásico de la filosofía? ¿Por qué te pareció importante incluir la poesía como formato? Me pareció muy lindo de incluir, sobre todo por dos cuestiones, y es que, bueno, a mí en lo personal la poesía fue lo que me conectó desde un primer momento con todo lo que era la lectura, Ujú, y sobre todo también porque generaba como cierto contraste bastante interesante al ser una colección de escritos
incluir poesía también, porque es como nada que ver con lo ensayístico, pero a la vez es otro estilo, es otro género que a la gente le resuena, con lo Ujú. que muchas personas se identifican y demás. Sobre todo a mí en lo personal me parece el, la forma más genuina y más bella de poder plasmar lo que uno siente, sobre todo porque cualquiera lo puede entender, no hace Ujú. falta, en el caso de, por ejemplo, pasa con el ensayo o demás, no hace falta tener cierta como base o algo Ujú. de eso. Además, corregime si me equivoco, pero sí, justamente habilita una sensibilidad, ¿no? Como uno puede abordar desde la poesía lo sentimental y quizás la filosofía habita el mismo espacio, pero en paralelo casi. No sé si va tan... Más como reflexivo por ahí la filosofía y Ujú, yo lo veo así también. La poesía como que te acerca más al lector de cierta ujú. manera, porque cuando vos expresás también el otro permite identificarse con eso, ¿no? Ujú, Sí, eso es lo hermoso que tiene la poesía, que obviamente que también tiene su parte, digamos, filosófica, en este caso, llamémosle filosofía del amor, Ujú. pero lo lindo es que lo que yo plasmo con cierta idea o cierto contexto mío, es que otra persona lo lee y lo relaciona con lo suyo, o otra persona lo lee y se identifica. Y bueno, incluso en mi libro son solo 3 poemas los que incluí, son 3 ensayos y 3 poemas. Ujú. Y esos 3 poemas, eh, muchísima gente que lo leyó se identificó y eso eran 3 nada más. Cuando pensás en un lector, tratando de imaginar un lector ideal, ¿te imaginás a alguien de tu edad? ¿Te imaginás a un ciudadano común? ¿A quién te imaginás? A cualquiera realmente. Yo siempre busqué como una escritura y un arte que sea accesible para cualquiera, para cualquier persona que lo pueda leer, Ujú. independientemente de la edad o del lugar. Este, y sí que es verdad que, bueno, mm, realmente mi público suele ser como muy variado, Ujú. con una cierta predominancia con la gente de mi edad, con mis Claro. amigos, compañeros y cantidad de gente joven también que lee o que le llamó la atención el hecho de que yo tenga esa misma edad que... Claro, claro, sí, tal cual. Siempre como que el entorno también te moldea un poco cuando vos escribís, ¿no? Y obviamente que la gente de tu edad por ahí lo va a leer y va a sentir más identificación, pero a mí me parece que es muy complejo todo lo que hiciste y también eso implica que el público se amplíe, ¿no? Cuando tocas ciertos temas que como vos decías hoy son universales, como el tema de la inconformidad o de la condición humana, y aparte desarrollándolo también desde la filosofía, desde la psicología, que son áreas también mucho más amplias, implica que también otra gente que te lee, digamos, amplíe el espectro de tu público, ¿no? Sí, también. Yo siempre busqué cómo condensar, inclusive en el género del ensayo, condensar como los conceptos a tierra. Ujú. Y cosa de que no solo ciertas personas, como dije, lo puedan entender, sino cualquiera realmente. Y más que nada que puedan entender como la reflexión o el mensaje que yo en todo momento quise transmitir, que era justamente el valor al presente, el valorar el hoy. Ujú. Y tengo una anécdota muy linda de cuando yo justamente competía en las Olimpiadas. Ujú. Era la primera instancia que se hacía en mi colegio, entonces, claro, había que hacer como una exposición del ensayo. Había que defenderlo. Y yo, bueno, estaba frente a todos mis compañeros y los chicos de otros cursos de mi colegio. Ujú. Los fui hablando tal, hasta que, bueno, terminó la competencia, quedamos o sea, 2 compañeros más y yo clasificados. Y unas semanas después, un amigo mío, que no nada que ver con la filosofía, porque él inclusive, inclusive ni siquiera, ni siquiera le presta atención,
porque es más de la medicina y demás. Ujú. Unas semanas después, ese mismo amigo me dijo, ¿sabes que estaba pensando en lo que vos habías dicho en la Olimpiada? Y cuánta razón eso de valorar el presente. Mm, Entonces, claro, ¿cómo es que pasaron semanas y el tema seguía, o sea, en la mente tal cual. y resonaba con las personas, inclusive con quienes estaban ajenos hasta la materia siquiera? Sí, 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 por eso te decía esto de que elijas cosas tan universales y que le pique la curiosidad a todo el mundo, ¿no? Yo creo que la filosofía a todos nos toca en algún punto, Absolutamente. por más que no la estudiemos o que no la hayamos Podemos leído. ignorarla, pero Pero está un ahí, punto u está otro. ahí haciéndote preguntas, ¿no? Además es lindo esto de que el libro habite fuera de vos, ¿no? De que Sí. siga transformando a pesar de que no está necesariamente asociado a tu palabra, ¿no? Sí. Eh, Y ahora que estás terminando la escuela, sabemos que te contactaron bueno, como decíamos, de la Escuela Libre de Psicología. ¿Pensás seguir ese camino? ¿Hay otra opción? ¿O algo que tengas otro interés? Sí, yo continúo mis estudios en el ámbito, en el mundo de la psicología. Ujú, Eh, actualmente me formo en la Escuela Libre de Psicoanálisis de ujú, Argentina. Todo pasó también gracias a mi libro, porque bueno, en la psicología se utiliza muchísimo el ensayo, el género ensayo. Freud, Lacan y demás escribían todos en ese mismo estilo. ujú, Y me comuniqué con la academia para poder ingresar y demás. Te piden como una especie de currículum, sería, o sea, ujú. como cuáles son tus aportes a la materia, en qué nivel de psicología estás. Y claro, yo todo eso evidentemente no lo tenía, porque yo Claro. estaba ahí en el colegio. Pero me comuniqué preguntando si estando en el colegio también podía como formar parte, y bueno, también obviamente presenté como eh, mi, mi pseudo currículum, o sea, Tu una formación, especie claro. de currículum, claro, incluyendo mi libro. Ujú. Y el director de la escuela luego se contactó conmigo diciendo que por curiosidad y por chusmerío lo leyó por buena PDF, señal, buena señal. ya que se encontraba disponible en mi sitio web y en Trafkinto también. Ujú. Y lo leyó, quedó fascinado por una producción de ese calibre a mi edad y me Ujú. dijo que no me preocupe, que por supuesto que estaba adentro, y me ofreció una beca con el 100% del arancel. Wow. Y entonces actualmente estoy formándome en esa escuela y escribiendo otros ensayos también que los planeo publicar en colaboración con Justo de eso te queríamos esta preguntar. academia. ¿Tenés otro libro en camino? ¿Querés adelantarnos un poquitito de qué trata este nuevo proyecto? En síntesis, Y por ahí. actualmente tengo 2 libros en camino, Ujú. siempre esos mismos 2 géneros que son ensayo y poesía. En Ujú. este caso, un libro que es un poemario y otro libro que va a ser un ensayo, una tesis. Ujú. El poemario, que es en el que más estoy trabajando hoy en día, porque ya lo tengo casi que finalizado y demás, son una colección de poemas, escritos y reflexiones sobre el amor Ujú. que vengo escribiendo desde que tenía 14. Nunca me animaba como a subirlos, no a mostrarlos, pero hoy en día con tantas cosas que me sucedieron gracias a la escritura, es que por supuesto que no tengo para nada miedo de mostrar, No, pero porque, más vale. porque me encanta. Y el tercer libro, que sí ya es un ensayo de psicología en el cual tengo que trabajarlo con la academia y Ujú. demás. Claro, otra Ese, digamos que rigurosidad. lo tengo más o menos resuelto. Ujú. Bueno, muchas gracias, Bau, por acompañarnos hoy y por, bueno, darnos esta entrevista, contarnos de tu libro. Te agradecemos mucho que se hayas contactado con nosotros. Nosotros volvemos en un